Bienvenidos a otro programa de sucesos en su canal OnePlus. Hoy voy a tocar un tema que me agrada porque es recurrente e insistente. Y a veces la gente no tiene noción de lo que está sucediendo más allá de la jungla de cemento en que vive Guayaquil. La gente a veces cuando se le viene advirtiendo durante años, décadas, que la agua ya mismo se acaba, la gente cree que no va a suceder, que los bosques están desapareciendo. La gente percibe unos 4 bosques por ahí, dice, no, no es cierto. Pero cuando se profundiza en la realidad, se descubre que nuestros bosques secos tropicales, nuestros manglares, etcétera, etcétera, su fauna, su microbiología, su nanobiología, están en una absoluta amenaza de pérdida total. Y es así como hoy he invitado a Juan de Dios Morales para conversar de un trabajo que vocacionalmente lo ha convocado durante muchos años. Como fotógrafo e investigador, se ha dedicado y lanzado un libro muy interesante que se llama Descubriendo el bosque seco tropical con los mamíferos del Cerro Blanco. Puntualmente, ha escogido un referente de la cordillera de Chongón, la cual tiene un bosque seco. Y quienes conocimos ese bosque sabíamos que hace mucho tiempo había muchas lagunas que se han ido disecando, que los monos aullaban en los límites o lindes de precisamente las urbanizaciones Olivos o Los Ceibos. Hoy lamentablemente todo ese recurso natural ha sido espantado o exterminado. Bienvenido, Juan de Dios. Este descubrimiento del bosque, ¿por qué lo quiere comunicar Juan de Dios? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Qué gusto poder estar al frente de usted. Es para mí un honor estar aquí en Hechos, en este programa de sucesos. Y pues efectivamente sí, yo creo que hay algo importantísimo que hay que recordar a la gente, ¿no? A veces lo que está solamente escrito en palabras cuesta mucho imaginarse. Y por eso he recurrido a algo que me apasiona muchísimo y que de hecho lo heredé de mi gran abuelo Juan de Dios Morales Boloña, que también un referente súper importante en el aspecto turístico de la ciudad de Guayaquil o de la provincia de Guayas, quien fue síndico incluso de la Cámara de Turismo, que de alguna manera teníamos que demostrar fotográficamente para visualizar aquello hermoso que tenemos en los bosques secos tropicales y que efectivamente hoy en día, así como usted lo mencionaba en la introducción, lo estamos perdiendo, ¿no? Y lo hemos perdido de alguna manera. Cada vez se pierden hectareajes, cada vez se ven los bosques que de alguna manera tratan de sobrevivir a esa exterminación. Que la estamos generando nosotros, efectivamente, por muchas razones, causas que efectivamente traen a colación actividades antropogénicas que de alguna manera están afectando a nuestra biodiversidad, ¿no? Que en principio es la biodiversidad del Ecuador o la biodiversidad de Guayaquil, concentrada en los bosques secos tropicales o en los manglares o en los otros ecosistemas que también son tomados, que también se encuentran dentro de este gremio, como las zonas arbustivas del litoral ecuatoriano. Efectivamente, todos estos elementos, atributos van a permitirnos a nosotros sobrevivir de aquello que vamos a estar enfrentando o van a estar enfrentando nuestros nietos, tataranietos, ¿no? Que en este caso sería inundaciones, crisis económicas. Hay proyecciones que ya están definiendo de que Guayaquil está considerada como esas de las 10 ciudades a estar sufriendo crisis económicas por inundaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Pero la pregunta es, ya no es el tiempo de que esos hechos le van a suceder a nuestros nietos o bisnietos. Nos va a suceder a usted y a mí. Es decir, los tiempos se están agotando, estamos frente a una matriz ecológica sobreexplotada. Por un lado se hace con bombos y platillos una visión de protección de las Galápagos, pero se olvida de este otro ecosistema
que está directamente ligado con el ecosistema galapeño, que es precisamente estos ecosistemas que están en el Golfo de Guayaquil. Es decir, pareciera que aquí salvo algo y lo otro no fuera afectado. Y no es cierto. De hecho, es tan o igual de importante. O sea, hay que pensar, siempre hay que pensar en escala global, ¿no? Efectivamente, Galápagos es mucho más atractivo en ese sentido, pero porque nosotros no hemos tenido la capacidad de venderlo suficientemente bien, aquella cuenca del río Guayas que nos ha hecho históricamente el astillero de Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho para mantener ese recurso natural del cual pudimos aprovechar y crear barcos? Bueno, la colonia española en aquel momento creaba barcos y después, obviamente, con madera de aquí, ¿no? Madera de toda la costa ecuatoriana. Y efectivamente hay algo muy puntual que hay que considerar, ¿no? Nosotros estamos efectivamente viviendo la sexta extinción masiva de especies. O sea, el hecho de que anualmente hayan cifras alarmantes como 1 millón de especies se están perdiendo al año a nivel mundial, eso es crítico. Es tan crítico que incluso hasta las mismas Naciones Unidas hicieron un video con un dinosaurio hablando a favor de la extinción, ¿no? De que efectivamente si no actuamos ahora, tenemos un lapso de 9 años para agilitar todo este proceso y que efectivamente reduzcamos cualquier crisis climática, ambiental o natural que podamos tener. Usted a través de su libro El descubrimiento del bosque tropical con los mamíferos del Cerro Blanco, ha explorado una región que está muy protegida. De hecho, es una región protegida inclusive por la Cemento Nacional. La fábrica de cemento invierte en su protección, tiene guías, tiene una serie de temas. Es quizás una de las áreas más protegidas que tenemos, o el último bosque, por lo menos cerca de Guayaquil, adecuadamente o bastante protegido. Eso no quiere decir que esté absolutamente protegido, pero tiene por lo menos una visión de protección. En ese marco y en esta investigación, este trabajo fotográfico, usted habla del comportamiento de los diferentes mamíferos en el lugar y otro tipo de especies y están en peligro crítico y te necesitan. Por ejemplo, el cebus ecuatoriano, nombre común, en el español el mono capuchino ecuatoriano. Usted habla de que este mamífero está en alto riesgo de extinción. ¿Cuál es? Y que además le da entre cantidad de monos a los guayaquileños. Es bastante interesante de que no sepamos proteger lo simbólico nuestro. Cuéntenos un poco de su experiencia en la construcción y desarrollo de este libro tan interesante del descubrimiento del bosque seco tropical Cerro Blanco. Efectivamente, sí. Cerro Blanco para mí, de hecho, y es algo que menciono en el libro, es el Yasuní de los guayaquileños. Y me atrevo a decirlo porque yo viví el Yasuní cuando trabajé en la estación de Diversidad Tiputini en la San Francisco de Quito por 2 años y era estar en un sitio donde venían investigadores, científicos y demás, y veía cómo la naturaleza en el Yasuní, uno de los sitios más biodiversos del planeta, generaba mucha energía y de alguna manera empatía con uno, ¿no? Al regresar a Guayaquil, Medellín Blanco tenía características únicas, tan únicas que de alguna manera se representan en especies de aves, alrededor de 240 especies de aves, mamíferos protegidos como el que acaba de hablar usted, que es el mono capuchino ecuatoriano, es hoy en día categorizado como uno de los 25 primates más amenazados del mundo. ¿Qué implica esto para Guayaquil? ¿Qué implica esto para un bosque seco tropical como Cerro Blanco, que es uno de los remanentes que todavía mantiene a esta especie? No sabemos si la población de ellos está bien. No sabemos todavía si es que efectivamente está habiendo una tasa de reproducción de ellos, que eso es cuando comenzamos a hablar de tenemos que comenzar a ese legado
que va a dejar las especies, así como nosotros, como nuestra familia. Es lo mismo, ¿no? Ellos, efectivamente hay una población de ellos, no sabemos en qué estado está, porque son, primero que nada, no hay financiamiento para poder investigarlos como quisiéramos. Segundo, efectivamente hay dificultades en el sitio, porque Cerro Blanco, pues, son 6.000 hectáreas de área protegida, pero efectivamente tiene muchísimos, digamos, hay muchas complicaciones al caminar o a atravesar este espacio natural que a la final termina siendo el sitio donde encontramos a estos mamíferos, ¿no? Pero no solamente eso, algo interesante de lo que nosotros reportamos en el bosque es que además de las especies, hemos visto que hay ciertas especies que poblacionalmente ya están extintas en Guayaquil. Una de esas es el jaguar y el otro hay registros antiguos de más de 10 a 15 años, pero lamentablemente en todo el proyecto, la red de cámaras trampa que Wild Guayaquil ha implementado junto a otras organizaciones, no hemos vuelto a encontrar a ese jaguar perdido que estaba en Cerro Blanco. Y independiente de eso, es como la tortuga del solitario George. Era el único que quedaba. Eso significa que, poblacionalmente hablando, él estaba extinto. Entonces, lo mismo está ocurriendo con ciertas especies acá. Si no hay suficientes individuos para poder reproducirse, ¿qué legado va a quedar de ese jaguar o de ese mono capuchino? Que incluso en el caso del mono capuchino tenemos hasta pues, una estatua icónica que nunca la hemos podido aprovechar para poder conseguir fondos para trabajar en. Además de eso, en el libro pudimos de alguna manera identificar dos detalles puntuales para el control y vigilancia del sitio. Nos dimos cuenta de que llegan cazadores. Cuando yo caminaba en el bosque con los guardabosques y nuestros pasantes y voluntarios, nos damos cuenta de que habían huellas. Pero la siguiente pregunta era, ¿de cuántas personas? Y detrás de esto, ¿qué días venían? Entonces tú veías las huellas de pisadas de personas, pero nunca sabías cuándo venían o a qué hora o qué se llevaban y demás. Nos dimos cuenta con las cámaras trampa que ellos llegan o van a cazar en feriados, ¿verdad? Y ya sabemos un poquito más por dónde es que se mueven ellos. Y efectivamente eso permite a mejorar el control y vigilancia de los guardabosques. Ellos ya saben que para el feriado tienen que estar mucho más atentos, tienen que hacer patrullajes, pero efectivamente los guardabosques no son la única solución. Lamentablemente necesitamos que, por ejemplo, la unidad policial de medio ambiente sea mucho más partícipe en estos recorridos, incluso de alguna manera hasta pensar en militares también que hagan resguardo en la zona, porque tenemos que recordar que en el norte de Cerro Blanco lamentablemente se han producido asentamientos que siempre tratan de ingresar o de agobiar de alguna manera y se lo ve y se lo están pues cazadores con gente que va a talar, allá van y colectan pechiche, y el pechiche, que es un árbol muy conocido en el Ecuador, de hecho se hace hasta mermelada de pechiche, los talan y la cosecha del fruto del pechiche está mal llevada. Entonces destruyes un árbol, destruyes la población de diferentes especies que son cazadas, además que es ilegal cazar especies. Esto que planteas de los árboles y la fragilidad de los ecosistemas, Ajá. ¿cuál es la importancia de un árbol en un ecosistema tropical? En un ecosistema... Alrededor de eso hay todo un esquema de hábitat, ¿cómo se desarrollan esos hábitats? Efectivamente, a ver, hay que iniciar por lo más elemental. Los árboles son los primeros secuestradores de CO2 o de carbón, de dióxido de carbono. Ya de entrada están ayudando a reducir los posibles dióxidos del cambio climático, ¿no? Segundo, lo hacen porque ellos absorben este carbono y el oxígeno a través de la fotosíntesis, ¿verdad? Y generan estructuras. Las estructuras están troncos, árboles, ramas, hojas y demás. Pero lo más interesante es que los árboles no solamente ayudan a absorber el agua, sino que también a absorber el CO2, sino que también a producir oxígeno. Y
además de eso, algo que nos va a ayudar muchísimo a Guayaquil, y que es algo que yo siempre lo escucho a usted, Ramón, hablar del caso, ayuda a reducir la escorrentía que genera que tengamos un resultado terrible en el río Guayas, que es la sobresedimentación del río Guayas. Entonces, los árboles como conjunto, cuando hablamos de árboles y bosque, y cuando hablamos de bosque también tenemos que pensar en ecosistemas, porque no es solamente de árboles, estamos hablando también de arbustos. Hay ciertos arbustos que cumplen un rol fundamental para ciertas especies de aves. Eso que para los humanos es suciedad. A veces la gente no se da cuenta que todo un foco, otros nano ecosistemas que dependen de ese microsistema. La gente separa, especializa demasiado la cosa, cuida el árbol, pero se olvida del arbusto y su importancia. Exactamente. Eso es una de las complejidades más difíciles de hacer entender a las personas, porque efectivamente nosotros no solo tenemos que pensar en bosques, tenemos que pensar en ecosistemas. Entonces el ecosistema del bosque seco tropical conlleva lianas, conlleva árboles de más de 20 metros de altura, árboles que pierden hojas, en sus hojas. Entonces todo eso se desencadena en funciones, en roles, en acciones que de algún... Ajá. Quisiera, porque ya estamos al borde de terminar el tema, un poco sintetice los objetivos de su trabajo y plantéenos cómo lo puede adquirir las personas, querido Juan de Dios. Definitivamente. La iniciativa Guayaquil Salvaje lo que está tratando de hacer hoy en día es generar estos argumentos científicos, ya, que puedan ser comunicados, difundidos de manera educativa, que eso está traducido en el libro que estamos viendo. De hecho, lo voy a mostrar aquí para que quede registrado, ¿verdad? Un libro súper dinámico, educativo, pero que de alguna manera nosotros queremos que esto sea sostenible. Y la forma de hacerlo sostenible, queremos firmemente en el ecoturismo. Guayaquil es la entrada principal de muchos de los turistas que van a Galápagos, y la mayoría de las personas que vienen a Ecuador vienen a encontrar o a buscar naturaleza, pues hay que aprovechar esos detalles que buscan los extranjeros y los nacionales y los locales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el libro, esta maravilla de libro, de hecho, he tenido el honor de llamarlo el libro más cool del año, lo pueden encontrar directamente en nuestra página de Instagram o nuestra página web. Nuestra página de Instagram, ¿sí? Se llama Wild, W-I-L-D, G-E de Guayaquil, Initiative con doble T, súper sencillo de encontrar. De hecho, vamos a salir, va a ser lo primero que salga en la cuenta de Instagram, en Facebook también, y si no, en la página web ponen www.wildgeinitiative.com, donde van a aparecerles los diferentes tabs para que puedan aplastar con el mouse y poder adquirir el libro más cool del año. Efectivamente, nosotros estamos muy contentos de haberlo publicado. Creo que el mensaje detrás también que lleva el libro a mí me encanta. Para mí, una de las cosas más interesantes de este libro es haber tenido la oportunidad de dejar mi huella al lado de dos especies más que en aquel momento que tenía este momento de iluminación como lo tuvo Gautama Buda, Siddhartha Gautama Buda debajo de un árbol, ¿no? Entonces, es el momento de llamar efectivamente a caminar a todos juntos, porque es la única forma de que la biodiversidad esté integrada en nuestra ciudad, una de las 33 ciudades emergentes más biodiversas del planeta. Y eso todo el mundo tiene que saber. Agradecido, Juan de Dios, con su comparecencia aquí en el canal OnePlus. Y solo acotando algo, el hombre siempre va a dejar huellas. El punto es qué tipo de huellas queremos dejar. Huellas llenas de codicia o huellas llenas de generosidad. Creo que la humanidad tiene que orientarse a comenzar a marcar huellas de generosidad, devolverle a los subsistemas, a los ecosistemas que hoy día llegan a hablarse de nanosistemas, es decir, más pequeño que lo micro, ¿sí? Que también lo tenemos que aprender a respetar, que nuestro ojo logre alcanzar esa visión y entender que esos seres
son tan seres como nosotros y que los tenemos que respetar. Gracias, Juan de Dios Morales, por habernos acompañado en One TV, One Plus TV. Hasta el próximo encuentro en Sucesos, amables televidentes. Chao, chao a todos. Muchas gracias.